¿Alguna vez has sentido que hay algo que no nos han contado? Que detrás de la historia oficial, de las versiones repetidas en escuelas y universidades, se oculta un conocimiento más profundo, más transformador, demasiado poderoso para dejarlo en manos de cualquiera. Pues bien, lo que estás a punto de leer pertenece a ese tipo de revelaciones. Una verdad que permaneció escondida durante siglos en un manuscrito redactado en 1663 por un hombre considerado peligroso por las autoridades de su tiempo, Baruch Spinoza. A primera vista, Spinoza aparece en los libros de historia como un filósofo enigmático, racionalista, uno de esos pensadores difíciles de leer y comprender, cuya obra parecía destinada solo a los académicos. Pero esa imagen fue cuidadosamente construida. Porque detrás de esa máscara de complejidad y de exilio intelectual, se escondía un mensaje claro, simple y práctico, un conjunto de principios capaces de liberar al ser humano de las cadenas mentales, abrirle las puertas a una nueva forma de ver la vida y enseñarle a atraer abundancia en todas sus dimensiones. Hoy llamamos a ese conjunto de enseñanzas los 3 secretos prohibidos de Spinoza para atraer riqueza. Y aunque el término suene moderno, su raíz se encuentra en ese manuscrito perdido que vio la luz a mediados del siglo XVII. Un documento que circuló en silencio, de mano en mano, mientras las instituciones religiosas y políticas intentaban borrarlo de la historia. Para comprender por qué este conocimiento fue considerado tan peligroso, hay que viajar en el tiempo. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632. En el seno de una familia judía sefardí que había huido de la persecución en Portugal. Desde joven mostró una mente aguda, rebelde y cuestionadora. A los 24 años, las autoridades religiosas de su comunidad lo declararon hereje y lo excomulgaron. La sentencia fue brutal, ningún miembro de la comunidad podía hablarle, ayudarle ni siquiera acercársele. Spinoza fue condenado al silencio, a la soledad, al exilio social. ¿El motivo? Sus ideas eran demasiado peligrosas. En un mundo dominado por la religión y por el poder de unos pocos, Spinoza afirmaba que Dios no era un ente distante y castigador, sino la propia naturaleza, la totalidad del universo. Que todo lo que existe es parte de una misma esencia divina. Y lo más explosivo, que cada ser humano tiene acceso directo a esa fuerza, sin necesidad de intermediarios, jerarquías ni estructuras de control. Ese simple cambio de perspectiva lo transformaba todo. Si el poder divino está en ti, entonces ya no dependes de instituciones externas. Si formas parte de la totalidad, ya no hay separación entre lo sagrado y lo humano. Y si tu mente y tu imaginación son expresiones de esa misma fuerza universal, entonces posees la capacidad de moldear tu propia realidad. No es difícil comprender por qué sus contemporáneos temieron sus ideas. Un pueblo que entendiera esto dejaría de ser dócil. Las masas dejarían de obedecer ciegamente. La riqueza y el poder dejarían de estar concentrados en unos pocos y empezarían a fluir hacia todos aquellos que se atrevieran a pensar y crear con libertad. Por eso se intentó enterrar sus escritos. Por eso durante siglos se habló de Spinoza como de un filósofo oscuro, incomprensible, abstracto. Era más fácil presentarlo como inaccesible que permitir que la gente común descubriera la simplicidad práctica de su mensaje. Dentro de su obra, hay un escrito de 1663 que encierra lo que podríamos llamar un manual de liberación personal. Allí Spinoza plantea, de manera velada, un método de 3 pasos. Un proceso tan simple como revolucionario, que combina filosofía, psicología y espiritualidad en una fórmula capaz de atraer abundancia y prosperidad. Estos 3 pasos constituyen los secretos prohibidos de Spinoza. Y aunque no los encontrarás en los manuales de filosofía, su eco ha sobrevivido hasta nuestros días, reapareciendo en distintas corrientes modernas, desde la psicología cognitiva hasta la ley de la atracción, desde la neurociencia hasta la física cuántica. Lo fascinante es que todo estaba ya allí, escrito en un manuscrito de hace más de 350 años. Primer secreto, la liberación mental. El primer paso para atraer riqueza, según Spinoza, es liberarse de las cadenas de la mente. Esto significa romper con las creencias falsas,
con las ideas limitantes, con esas narrativas heredadas que nos hacen vivir como prisioneros sin barrotes. Piensa en cuántas veces has repetido frases como, no puedo, no merezco, la vida es dura, solo unos pocos tienen suerte. Estas creencias no nacieron de ti, fueron sembradas por tu entorno, por la sociedad, por las instituciones que prefieren individuos obedientes y conformistas. Spinoza entendía que mientras un ser humano siga sometido a esas falsas ideas, jamás podrá alcanzar la abundancia. La liberación mental consiste en un proceso de limpieza interior. Es detenerse a observar cada pensamiento y preguntarse, ¿esto es realmente mío o fue impuesto? ¿Esta creencia me expande o me encadena? Spinoza afirmaba que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de pensar con las ideas prestadas de otros y comenzamos a mirar con nuestros propios ojos. Hoy la neurociencia lo confirma. Nuestras creencias moldean nuestras conexiones neuronales, y estas conexiones determinan nuestras percepciones, decisiones y resultados. Si piensas que la vida es escasez, tu cerebro buscará constantemente pruebas de esa escasez. Si crees que la riqueza está reservada a unos pocos, jamás verás las oportunidades que pasan frente a ti. Pero cuando cambias tus creencias, literalmente reconfiguras tu cerebro para percibir un mundo nuevo. La liberación mental no es, entonces, un lujo filosófico, es la base sobre la cual se construye todo. Sin ella, ningún esfuerzo prosperará. Con ella, incluso lo que parecía imposible empieza a volverse natural. 2. Segundo secreto, la conexión con el todo. El segundo paso que revela el manuscrito es la conexión con el todo. Spinoza sostenía que todo en el universo forma parte de una misma sustancia divina. No existe separación, solo una ilusión de separación. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte pequeño y aislado. Te das cuenta de que eres parte de un flujo infinito de energía, creatividad y abundancia. Y si eres parte del todo, entonces el todo está también dentro de ti. Esta idea es transformadora porque cambia tu relación con la riqueza. La mayoría vive creyendo que la prosperidad es un recurso escaso, que hay que competir por ella, que lo que otros tienen les falta a los demás. Pero desde la perspectiva de Spinoza, la abundancia no es limitada, es el estado natural del universo. La naturaleza no escatima. Un árbol no da un fruto, da cientos. Un río no entrega una gota, ofrece caudales infinitos. La vida se expande de manera generosa y desbordante. Conectar con el todo significa alinearte con esa corriente expansiva. Significa dejar de ver la riqueza como algo externo y empezar a experimentarla como algo interno. No es pedirle al universo, es reconocer que ya eres parte de ese universo abundante. Y desde esa conciencia, tus acciones, pensamientos y emociones se vuelven coherentes con la prosperidad. Hoy, la física cuántica nos habla de un campo unificado, un tejido invisible que conecta todas las cosas. La espiritualidad ancestral lo llamó la red de la vida. Spinoza lo llamaba Dios o naturaleza. Los nombres cambian, pero la experiencia es la misma, la certeza de que no estás separado, de que todo lo que deseas ya existe en el campo infinito de posibilidades, esperando a que lo sintonices. 3. Tercer secreto, la asunción consciente. El tercer paso es quizás el más práctico y a la vez el más poderoso, la asunción consciente. ¿Qué significa? Significa que la realidad externa responde a la manera en que tú asumes internamente tu vida. Que lo que imaginas, lo que sientes y lo que crees como cierto en tu interior termina materializándose en el exterior. Spinoza intuía lo que hoy la ciencia empieza a reconocer. La mente no es un mero espectador pasivo, sino una fuerza activa que participa en la construcción de la realidad. Si asumes la pobreza como tu destino, vivirás en pobreza. Si asumes la riqueza, la libertad y la abundancia como tu estado natural, tu mundo empezará a reflejar esa certeza. La asunción consciente no es un simple pensamiento positivo. Es un estado profundo en el que habitas la realidad deseada como si ya fuera presente. Es sentir la gratitud, la confianza y la seguridad de que lo que deseas ya existe en el plano invisible,
y que es solo cuestión de tiempo que se manifieste en el plano visible. Los grandes creadores, inventores y líderes de la historia han utilizado este principio, consciente o inconscientemente. Visualizaron lo que aún no existía, lo asumieron como real en su interior, y finalmente el mundo externo se dobló ante esa convicción interna. Lo que en el siglo XVII parecía herejía, hoy encuentra respaldo en distintos campos del conocimiento. La neuroplasticidad demuestra que los pensamientos reconfiguran el cerebro. La epigenética prueba que nuestras creencias influyen en la expresión de nuestros genes. La física cuántica plantea que la conciencia influye en la materia. Y la psicología moderna enseña que nuestros estados internos determinan nuestras acciones y resultados. En otras palabras, Spinoza tenía razón. Lo que él escribió en 1663 no era especulación, sino una intuición adelantada a su tiempo. Imagina que decides poner en práctica estos 3 secretos hoy mismo. Primero, te liberas mentalmente, detectas y desechas creencias como no puedo o no merezco, y las reemplazas por ideas expansivas. Segundo, te conectas con el todo, recuerdas que no estás separado, que la abundancia no es ajena a ti sino parte de tu propia naturaleza. Y tercero, asumes conscientemente tu nueva realidad, habitas en tu interior la certeza de que ya eres próspero, ya eres libre, ya eres abundante. Al hacerlo, tu forma de pensar cambia. Tus emociones se elevan. Tus decisiones se vuelven más audaces. Tus acciones se alinean con la riqueza. Y poco a poco, la vida externa comienza a reflejar ese nuevo estado interno. La riqueza deja de ser un sueño lejano para convertirse en una consecuencia natural de tu transformación interior. El manuscrito de 1663 fue censurado, ocultado y casi destruido. Pero las ideas de Spinoza sobrevivieron. Y hoy, más de 3 siglos después, llegan hasta ti para recordarte que la riqueza no está afuera, sino adentro. Que no eres víctima de un destino cruel, sino creador de tu propia realidad. Los 3 secretos de Spinoza son simples, pero requieren valentía. Valentía para cuestionar las creencias heredadas. Valentía para reconocerte parte de un todo infinito. Valentía para asumir tu poder creador y habitar ya la vida que deseas. Eso es lo que hace que este conocimiento sea tan transformador. No promete fórmulas mágicas ni soluciones fáciles. Te entrega algo mucho más grande, la llave para despertar a tu verdadero poder. Y la pregunta final es, ¿qué harás con ella?